Como dice el refrán, los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Cuando el cirujano estadounidense Henry Biche, formado en Harvard, estaba sirviendo en la Segunda Guerra Mundial, se quedó sin morfina. Hacia el final de la guerra, la morfina escaseaba en los hospitales de campaña militares, por lo que esta situación no era infrecuente. En ese momento, Biche estaba a punto de operar a un soldado gravemente herido. Temía que sin un analgésico, el soldado pudiera sufrir un shock cardiovascular fatal. Lo que ocurrió a continuación lo dejó atónito. Sin perder el ritmo, una de las enfermeras llenó una jeringa con solución salina y le dio una inyección al soldado, como si le estuviera inyectando morfina. El soldado se calmó de inmediato. Reaccionó como si realmente le hubieran administrado el fármaco, aunque lo único que le habían administrado fue un chorro de agua salada. Biche siguió adelante con la operación, cortando la carne del soldado, haciendo las reparaciones necesarias y cosiéndolo de nuevo, todo ello sin anestesia. El soldado sintió poco dolor y no entró en shock. Biche se preguntaba cómo era posible que el agua salada pudiera sustituir a la morfina. Después de ese asombroso éxito, cada vez que el hospital de campaña se quedaba sin morfina, Biche volvía a hacer lo mismo, inyectaba solución salina, como si estuviera inyectando morfina. La experiencia lo convenció del poder de los placebos y cuando regresó a los Estados Unidos después de la guerra, comenzó a estudiar el fenómeno. En 1955, Biche hizo historia cuando escribió una revisión clínica de 15 estudios publicados por el Journal of the American Medical Association que no solo analizaba la enorme importancia de los placebos, sino que también exigía un nuevo modelo de investigación médica que asignara aleatoriamente a los sujetos para que recibieran medicamentos activos o placebos, lo que ahora llamamos ensayos controlados aleatorios, de modo que este poderoso efecto placebo no distorsionara los resultados. La idea de que podemos alterar la realidad física solo a través del pensamiento, la creencia y la expectativa, ya sea que seamos plenamente conscientes de lo que estamos haciendo o no, ciertamente no comenzó en ese hospital de campaña de la Segunda Guerra Mundial. La Biblia está llena de historias de curaciones milagrosas, e incluso en tiempos modernos, la gente acude regularmente a lugares como Lourdes en el sur de Francia, donde una campesina de 14 años llamada Bernadette tuvo una visión de la Virgen María en 1858. Dejando atrás sus muletas, aparatos ortopédicos y sillas de ruedas como prueba de que han sido curados. También se han reportado milagros similares en Fátima, Portugal, donde 3 niños pastores vieron una aparición de la Virgen María en 1917, y en relación con una estatua itinerante de María tallada para el 30 aniversario de la aparición. La estatua se basó en la descripción dada por el mayor de los 3 niños, que para entonces se había convertido en monja, y fue bendecida por el Papa Pío XII antes de que fuera enviada a viajar alrededor del mundo. La curación por fe ciertamente no se limita a la tradición cristiana. El difunto gurú indio Satya Sai Baba, sus seguidores lo consideraban un avatar, la manifestación de una deidad, y era conocido por manifestar ceniza sagrada llamada vibhuti de las palmas de sus manos. Se decía que esta ceniza fina y gris tenía el poder de curar muchos males físicos, mentales y espirituales cuando se comía o se aplicaba sobre la piel en forma de pasta. También se decía que los lamas tibetanos tenían poderes curativos, ya que usaban su aliento para curar a los enfermos soplando sobre ellos. Incluso los reyes franceses e ingleses que reinaron entre los siglos IV y IX utilizaban la imposición de manos para curar a sus súbditos. Se sabía que el rey Carlos II de Inglaterra era particularmente hábil en esto, y realizó la práctica unas 100.000 veces. ¿Qué es lo que causa esos supuestos acontecimientos milagrosos, ya sea la fe en una deidad únicamente o la creencia en los poderes extraordinarios de una persona, un objeto o incluso un lugar considerado sagrado o santo? ¿Cuál es el proceso por el cual la fe y la creencia pueden producir efectos tan profundos? ¿Podría la forma en que asignamos significado a un ritual, ya sea que ese ritual consista en rezar el rosario, frotarnos la piel con una pizca de ceniza sagrada o tomar un nuevo medicamento milagroso recetado por un médico de confianza, desempeñar un papel en el fenómeno del placebo? ¿Qué sucedería si el estado mental interno de las personas que recibieron estas curas se viera influido o alterado por las condiciones de su entorno externo, una persona, un lugar o una cosa en el momento adecuado, hasta tal punto que su nuevo estado mental pudiera realmente producir cambios físicos reales? En la década de 1770, el médico vienés Franz Anton Mesmer se hizo famoso al desarrollar y demostrar lo que en ese momento se consideraba un modelo médico de curación milagrosa.
Desarrollando una idea de Sir Isaac Newton sobre el efecto de la gravitación planetaria en el cuerpo humano, Mesmer llegó a creer que el cuerpo contenía un fluido invisible que podía manipularse para curar a las personas utilizando una fuerza que él llamó magnetismo animal. Su técnica consistía en pedir a sus pacientes que lo miraran profundamente a los ojos antes de mover imanes sobre sus cuerpos para dirigir y equilibrar este fluido magnético. Más tarde, descubrió que podía mover sus manos, sin los imanes, para producir el mismo efecto. Poco después de que comenzara cada sesión, sus pacientes comenzaban a temblar y a tener espasmos antes de sufrir convulsiones que Mesmer consideraba terapéuticas. Mesmer continuaba equilibrando el fluido hasta que se calmaban nuevamente. Utilizó esta técnica para curar una variedad de enfermedades, desde afecciones graves como parálisis y trastornos convulsivos hasta dificultades más leves, como problemas menstruales y hemorroides. En el que se convirtió en su caso más famoso, Mesmer curó parcialmente a la pianista adolescente María Teresia von Paradis de su ceguera histérica, una condición psicosomática que padecía desde los 3 años. Se quedó en casa de Mesmer durante semanas mientras él trabajaba con ella y finalmente la ayudó a percibir el movimiento e incluso a distinguir el color. Pero sus padres no estaban muy contentos con su progreso, porque podían perder una pensión real si su hija se curaba. Además, cuando recuperó la vista, su forma de tocar el piano se deterioró porque ahora podía ver sus dedos sobre el teclado. Comenzaron a circular rumores, nunca confirmados, de que la relación de Mesmer con la pianista era inapropiada. Sus padres la sacaron a la fuerza de la casa de Mesmer, volvió a quedar ciega y la reputación de Mesmer disminuyó considerablemente. Armand Marillac de Chastenet, un aristócrata francés conocido como el Marqués de Puységur, observó a Mesmer y llevó sus ideas al siguiente nivel. Puységur inducía un estado profundo que él llamaba sonambulismo magnético, similar al sonambulismo, en el que sus sujetos tenían acceso a pensamientos profundos e incluso intuiciones sobre su salud y la de los demás. En este estado, eran extremadamente sugestionables y seguían instrucciones, aunque no recordaban lo que sucedía una vez que salían de él. Mientras que Mesmer pensaba que el poder estaba en el practicante sobre el sujeto, Puységur creía que el poder estaba en el pensamiento del sujeto, dirigido por el practicante, sobre su propio cuerpo. Este fue quizás uno de los primeros intentos terapéuticos de explorar la relación mente-cuerpo. En el siglo XIX, el cirujano escocés James Bright llevó la idea del mesmerismo aún más lejos, desarrollando un concepto que llamó neurohipnotismo, lo que hoy conocemos como hipnotismo. Bright se sintió intrigado por la idea cuando un día llegó tarde a una cita y encontró a su paciente que lo esperaba mirando tranquilamente y con intensa fascinación la llama parpadeante de una lámpara de aceite. Bright descubrió que el paciente se encontraba en un estado extremadamente sugestionable mientras su atención permanecía así fija, lo que fatigaba ciertas partes de su cerebro. Después de muchos experimentos, Bright aprendió a hacer que sus sujetos se concentraran en una sola idea mientras miraban fijamente un objeto, lo que los ponía en un trance similar que él creía que podía utilizar para curar sus trastornos, incluida la artritis reumatoide crónica, el deterioro sensorial y las diversas complicaciones de las lesiones de la columna vertebral y los accidentes cerebrovasculares. El libro de Bright, Neurohypnology, detalla muchos de sus éxitos, incluida la historia de cómo curó a una mujer de 33 años que tenía las piernas paralizadas y a una mujer de 54 años que tenía un trastorno de la piel y fuertes dolores de cabeza. Luego, el prestigioso neurólogo francés Jean-Martin Charcot opinó sobre el trabajo de Bright, afirmando que la capacidad de entrar en ese estado de trance solo era posible en quienes sufrían el estado de histeria, que él consideraba un trastorno neurológico hereditario e irreversible. Bright no utilizó la hipnosis para curar a los pacientes, sino para estudiar sus síntomas. Finalmente, un rival de Charcot, un médico llamado Hippolyte Bernheim de la Universidad de Nancy, insistió en que la sugestibilidad, tan central para el hipnotismo, no se limitaba a los histéricos, sino que era una condición natural para todos los humanos. Implantaba ideas en los sujetos, diciéndoles que cuando despertaran de su trance, se sentirían mejor y sus síntomas desaparecerían. De esta manera, utilizó el poder de la sugestión como una herramienta terapéutica. El trabajo de Bernheim continuó hasta principios del siglo XX. Aunque cada uno de estos primeros exploradores de la sugestibilidad tenía un enfoque y una técnica ligeramente diferentes,
Todos pudieron ayudar a cientos y cientos de personas a curar una amplia variedad de problemas físicos y mentales al cambiar sus mentes sobre sus enfermedades y sobre cómo esas enfermedades se expresaban en sus cuerpos. Durante las dos primeras guerras mundiales, los médicos militares, en particular el psiquiatra del ejército Benjamin Simon, utilizaron el concepto de sugestibilidad hipnótica, que analizaré más adelante, para ayudar a los soldados que regresaban y sufrían el trauma que primero se denominó shock de guerra, pero que ahora se conoce como trastorno de estrés postraumático, TEPT. Estos veteranos habían sufrido experiencias de guerra tan horribles que muchos de ellos se insensibilizaron a sus emociones como una forma de autopreservación, desarrollaron amnesia en torno a los horribles eventos o, peor aún, siguieron reviviendo sus experiencias en flashbacks, todo lo cual puede causar enfermedades físicas inducidas por el estrés. Simon y sus colegas descubrieron que la hipnosis era extremadamente útil para ayudar a los veteranos a enfrentar sus traumas y a sobrellevarlos de modo que no tuvieran que resurgir en forma de ansiedad y dolencias físicas, incluidas náuseas, hipertensión y otros trastornos cardiovasculares, e incluso inmunidad suprimida. Al igual que los médicos del siglo anterior, los médicos del ejército que empleaban la hipnosis ayudaban a sus pacientes a modificar sus patrones de pensamiento para recuperar su salud mental y física. Estas técnicas de hipnosis tuvieron tanto éxito que los médicos civiles también se interesaron en utilizar la sugestibilidad, aunque muchos no lo hacían poniendo a sus pacientes en trance, sino dándoles ocasionalmente pastillas de azúcar y otros placebos y diciéndoles que estas drogas los harían sentir mejor. Los pacientes a menudo mejoraban, respondiendo a la sugestibilidad de la misma manera que los soldados heridos de Vichy respondían a la creencia de que estaban recibiendo inyecciones de morfina. De hecho, esta era la era de Vichy, y después de que escribiera su innovadora revisión de 1955 en la que pedía el uso de ensayos controlados aleatorios con placebos para probar medicamentos, el placebo se convirtió en una parte seria de la investigación médica. El argumento de Vichy era acertado. Inicialmente, los investigadores esperaban que el grupo de control de un estudio, el grupo que tomaba el placebo, permaneciera neutral para que las comparaciones entre el grupo de control y el grupo que tomaba el tratamiento activo mostraran lo bien que funcionaba el tratamiento activo. Pero en muchos estudios, el grupo de control sí que mejoraba, no solo por sí mismo, sino por sus expectativas y creencias de que tal vez estuvieran tomando un fármaco o recibiendo un tratamiento que les ayudaría. El placebo en sí mismo podía haber sido inerte, pero su efecto no lo era, y esas creencias y expectativas estaban demostrando ser extremadamente poderosas. Así que, de algún modo, ese efecto tenía que extraerse de los datos para que estos tuvieran algún significado real. Con ese fin, y atendiendo a la petición de Vichy, los investigadores empezaron a hacer del ensayo aleatorio doble ciego la norma, asignando aleatoriamente a los sujetos al grupo activo o al grupo placebo y asegurándose de que ninguno de los sujetos ni ninguno de los investigadores supiera quién estaba tomando el fármaco real y quién estaba tomando el placebo. De esta manera, el efecto placebo sería igualmente activo en cada grupo, y se eliminaría cualquier posibilidad de que los investigadores pudieran tratar a los sujetos de forma diferente según el grupo al que pertenecieran. Hoy en día, los estudios a veces son incluso triple ciego, lo que significa que no solo los participantes y los investigadores que llevan a cabo el ensayo desconocen quién toma qué hasta el final del estudio, sino que los estadísticos que analizan los datos tampoco lo saben hasta que terminan su trabajo. Por supuesto, siempre hay una contracara. Mientras que la sugestibilidad estaba ganando más atención debido a su capacidad para curar, también se hizo evidente que el mismo fenómeno podía usarse para hacer daño. Prácticas como los maleficios y las maldiciones vudú ilustraban el lado negativo de la sugestibilidad. En la década de 1940, el fisiólogo de Harvard Walter Bradford Cannon, que en 1932 había acuñado el término lucha o huida, estudió la respuesta nocebo definitiva, un fenómeno al que llamó muerte vudú. Cannon examinó una serie de informes anecdóticos de personas con fuertes creencias culturales en el poder de los brujos o sacerdotes vudú que de repente enfermaron y murieron, a pesar de no tener lesiones aparentes ni evidencia de veneno o infección, después de terminar en el lado receptor de un maleficio o maldición. Su investigación sentó las bases para gran parte de lo que sabemos hoy sobre cómo los sistemas de respuesta fisiológica permiten que las emociones, el miedo en particular, creen enfermedades. La creencia de la víctima en el poder de la maldición para matarlo fue solo una parte de la sopa psicológica que provocó su muerte final, dijo Cannon. Otro factor fue el efecto del ostracismo social y el rechazo, incluso por parte de la propia familia de la víctima. Esas personas rápidamente se convirtieron en muertos vivientes.
Los efectos nocivos de fuentes inocuas no se limitan al vudú, por supuesto. Los científicos en la década de 1960 acuñaron el término nocebo, del latín haré daño, en contraposición a complaceré, la traducción latina de placebo, refiriéndose a una sustancia inerte que causa un efecto nocivo, simplemente porque alguien cree o espera que le hará daño. El efecto nocebo aparece comúnmente en los estudios de medicamentos cuando los sujetos que toman placebo simplemente esperan que haya efectos secundarios del medicamento que se está probando, o cuando se les advierte específicamente de los posibles efectos secundarios, y luego experimentan esos mismos efectos secundarios al asociar el pensamiento del medicamento con todas las causas potenciales, aunque no hayan tomado el medicamento. Por razones éticas obvias, pocos estudios están diseñados específicamente para observar este fenómeno, aunque algunos existen. Un ejemplo famoso es un estudio de 1962 realizado en Japón con un grupo de niños que eran extremadamente alérgicos a la hiedra venenosa. Los investigadores frotaron un antebrazo de cada niño con una hoja de hiedra venenosa, pero les dijeron que la hoja era inofensiva. Como control, frotaron el otro antebrazo del niño con una hoja inofensiva que, según afirmaron, era hiedra venenosa. Todos los niños desarrollaron un sarpullido en el brazo frotado con la hoja inofensiva que se pensó que era hiedra venenosa. Y 11 de los 13 niños no desarrollaron ningún sarpullido en el lugar donde el veneno los había tocado. Este fue un hallazgo asombroso. ¿Cómo es posible que los niños que eran altamente alérgicos a la hiedra venenosa no tuvieran un sarpullido al exponerse a ella? ¿Y cómo podían desarrollar un sarpullido por una hoja totalmente benigna? La nueva idea de que la hoja no les haría daño anuló su recuerdo y creencia de que eran alérgicos a ella, haciendo que la verdadera hiedra venenosa fuera inofensiva. Y lo contrario sucedió en la segunda parte del experimento, una hoja inofensiva se volvió tóxica solo con el pensamiento. En ambos casos, parecía como si los cuerpos de los niños respondieran instantáneamente a una nueva mente. En este caso, podríamos decir que los niños se liberaron de alguna manera de la expectativa futura de una reacción física a la hoja tóxica, basada en sus experiencias pasadas de ser alérgicos. En efecto, de alguna manera trascendieron una línea de tiempo predecible. Esto también sugiere que, de alguna manera, se volvieron más grandes que las condiciones de su entorno, la hoja de hiedra venenosa. Finalmente, los niños pudieron alterar y controlar su fisiología simplemente cambiando un pensamiento. Esta asombrosa evidencia de que el pensamiento, en forma de expectativa, podía tener un efecto mayor en el cuerpo que el entorno físico real, ayudó a marcar el comienzo de una nueva era de estudio científico llamada psiconeuroinmunología, el efecto de los pensamientos y las emociones en el sistema inmunológico. Un segmento importante de la conexión mente-cuerpo. Otro notable estudio nocebo de los años 60 analizó a personas con asma. Los investigadores dieron a 40 pacientes asmáticos inhaladores que contenían únicamente vapor de agua, aunque les dijeron que los inhaladores contenían un alérgeno o irritante. 19 de ellos, 48%, experimentaron síntomas asmáticos, como restricción de sus vías respiratorias, y 12, 30%, del grupo sufrieron ataques asmáticos en toda regla. Luego, los investigadores dieron a los sujetos inhaladores que supuestamente contenían un medicamento que aliviaría sus síntomas, y en cada caso, sus vías respiratorias efectivamente se abrieron de nuevo, aunque nuevamente, los inhaladores contenían solo vapor de agua. En ambas situaciones, provocando los síntomas del asma y luego revirtiéndolos drásticamente, los pacientes respondieron solo a la sugestión, el pensamiento sembrado en sus mentes por los investigadores, que se desarrolló exactamente como esperaban. Sufrieron daños cuando pensaron que habían inhalado algo dañino, y mejoraron cuando pensaron que estaban recibiendo medicinas, y esos pensamientos eran más grandes que su entorno, más grandes que la realidad. Podríamos decir que sus pensamientos crearon una realidad completamente nueva. ¿Qué nos dice esto sobre las creencias que tenemos y los pensamientos que tenemos todos los días? Somos más susceptibles de contraer la gripe porque durante todo el invierno, donde quiera que miremos, vemos artículos sobre la temporada de gripe y carteles sobre la disponibilidad de vacunas contra la gripe, todo lo cual nos recuerda que si no nos vacunamos contra la gripe, ¿enfermaremos? Podría ser que cuando simplemente vemos a alguien con síntomas similares a los de la gripe, nos enfermemos por pensar de la misma manera que los niños del estudio de la hiedra venenosa a quienes les dio un sarpullido al tocar la hoja inerte o por pensar como los asmáticos que experimentaron una reacción bronquial significativa después de inhalar simple vapor de agua. Es más probable que suframos artritis, rigidez en las articulaciones,
mala memoria, falta de energía y disminución del deseo sexual a medida que envejecemos, simplemente porque esa es la versión de la verdad con la que nos bombardean los anuncios, los comerciales, los programas de televisión y los informes de los medios de comunicación? ¿Qué otras profecías autocumplidas estamos creando en nuestras mentes sin ser conscientes de lo que estamos haciendo? ¿Y qué verdades inevitables podemos revertir con éxito simplemente pensando en nuevos pensamientos y eligiendo nuevas creencias? Un estudio pionero realizado a finales de los años 70 demostró por primera vez que un placebo podía desencadenar la liberación de endorfinas, los analgésicos naturales del cuerpo, al igual que lo hacen ciertos fármacos activos. En el estudio, John Levine, MD, PhD, de la Universidad de California en San Francisco, administró placebos, en lugar de analgésicos, a 40 pacientes dentales a los que se les acababan de extraer las muelas del juicio. No es de sorprender que, como los pacientes pensaban que estaban recibiendo medicamentos que realmente aliviarían su dolor, la mayoría reportó alivio. Pero luego los investigadores les dieron a los pacientes un antídoto contra la morfina llamado naloxona, que bloquea químicamente los sitios receptores tanto de la morfina como de las endorfinas, morfina endógena, en el cerebro. Cuando los investigadores se lo administraron, el dolor de los pacientes regresó. Esto demostró que al tomar los placebos, los pacientes habían estado creando sus propias endorfinas, sus propios analgésicos naturales. Fue un hito en la investigación con placebo, porque significaba que el alivio que experimentaron los sujetos del estudio no estaba solo en sus mentes, estaba en sus mentes y sus cuerpos, en su estado de ser. Si el cuerpo humano puede actuar como su propia farmacia, produciendo sus propios analgésicos, ¿no podría ser también cierto que es totalmente capaz de dispensar otros medicamentos naturales cuando son necesarios a partir de la infinita mezcla de sustancias químicas y compuestos curativos que contiene? Medicamentos que actúan igual que los que recetan los médicos o tal vez incluso mejor que los medicamentos que recetan los médicos. Otro estudio de los años 70, esta vez realizado por el psicólogo Roberta D., PhD, de la Universidad de Rochester, agregó una nueva dimensión fascinante al debate sobre el placebo, el elemento del condicionamiento. El condicionamiento, una idea que se hizo famosa gracias al fisiólogo ruso Ivan Pavlov, depende de asociar una cosa con otra, como los perros de Pavlov que asociaban el sonido de la campana con la comida después de que Pavlov comenzó a sonarla todos los días antes de alimentarlos. Con el tiempo, los perros fueron condicionados a salivar automáticamente en anticipación de una comida cada vez que escuchaban una campana. Como resultado de este tipo de condicionamiento, sus cuerpos se entrenaron para responder fisiológicamente a un nuevo estímulo en el entorno, en este caso, la campana, incluso sin que estuviera presente el estímulo original que provocó la respuesta, la comida. Por lo tanto, en una respuesta condicionada, podríamos decir que un programa subconsciente, que está alojado en el cuerpo, hablaré más sobre esto en los próximos capítulos, aparentemente anula la mente consciente y toma el control. De esta manera, el cuerpo en realidad está condicionado a convertirse en la mente porque el pensamiento consciente ya no tiene el control total. En el caso de Pavlov, los perros fueron expuestos repetidamente al olor, la vista y el sabor de la comida, y luego Pavlov hizo sonar una campana. Con el tiempo, solo el sonido de la campana hizo que los perros cambiaran automáticamente su estado fisiológico y químico sin pensar en ello conscientemente. Su sistema nervioso autónomo, el sistema subconsciente del cuerpo que opera por debajo de la conciencia, tomó el control. De modo que el condicionamiento crea cambios internos subconscientes en el cuerpo al asociar recuerdos pasados con la expectativa de efectos internos, lo que llamamos memoria asociativa, hasta que esos resultados finales esperados o anticipados ocurren automáticamente. Cuanto más fuerte es el condicionamiento, menos control consciente tenemos sobre estos procesos y más automática se vuelve la programación subconsciente. Ade comenzó intentando estudiar cuánto tiempo se podía esperar que duraran esas respuestas condicionadas. Alimentaba a ratas de laboratorio con agua endulzada con sacarina a la que había añadido un fármaco llamado ciclofosfamida, que provoca dolor de estómago. Después de condicionar a las ratas para que asociaran el sabor dulce del agua con el dolor de estómago, esperaba que pronto se negaran a beber el agua adulterada. Su intención era ver cuánto tiempo seguirían rechazando el agua para poder medir la cantidad de tiempo que duraría su respuesta condicionada al agua dulce. Pero lo que Ade no sabía inicialmente era que la ciclofosfamida también suprime el sistema inmunológico, por lo que se sorprendió cuando sus ratas empezaron a morir inesperadamente por infecciones bacterianas y virales. Cambiando de tema en su investigación, continuó dándoles a las ratas agua sacarina,
alimentándolas a la fuerza con un gotero, pero sin la ciclofosfamida. Aunque ya no recibían el fármaco inmunosupresor, las ratas seguían muriendo de infecciones, mientras que el grupo de control, que había recibido solo agua endulzada durante todo el tiempo, seguía estando bien. En colaboración con el inmunólogo de la Universidad de Rochester, el Dr. Nicholas Cohen, AD descubrió además que cuando se había condicionado a las ratas a asociar el sabor del agua endulzada con el efecto del fármaco inmunosupresor, la asociación era tan fuerte que el simple hecho de beber el agua endulzada sola producía el mismo efecto fisiológico que el fármaco. Es decir, enviar señales al sistema nervioso para que suprimiera el sistema inmunológico. Al igual que Sam Londe, cuya historia se encuentra en el capítulo 1, las ratas de AD murieron solo por el pensamiento. Los investigadores estaban empezando a ver que la mente era claramente capaz de activar inconscientemente el cuerpo de varias formas poderosas que nunca habían imaginado. En esa época, la práctica oriental de la meditación trascendental MT, enseñada por el gurú indio Maharishi Mahesh Yogi, ya se había extendido en Estados Unidos, impulsada por la entusiasta participación de varias celebridades, empezando por los Beatles en la década de 1960. El objetivo de esta técnica, que consiste en aquietar la mente y repetir un mantra durante una sesión de meditación de 20 minutos realizada 2 veces al día, es la iluminación espiritual. Pero la práctica llamó la atención del cardiólogo de Harvard Herbert Benson, quien se interesó en cómo podría ayudar a reducir el estrés y disminuir los factores de riesgo de enfermedades cardíacas. Desmitificando el proceso, Benson desarrolló una técnica similar, a la que llamó la respuesta de relajación, descrita en su libro de 1975 con el mismo título. Benson descubrió que simplemente cambiando sus patrones de pensamiento, las personas podían desactivar la respuesta al estrés, reduciendo así la presión arterial, normalizando la frecuencia cardíaca y alcanzando estados profundos de relajación. Aunque la meditación implica mantener una actitud neutral, también se estaba prestando atención a los efectos beneficiosos de cultivar una actitud más positiva y estimular las emociones positivas. El camino se había allanado en 1952, cuando el exministro Norman Vincent Peale publicó el libro El poder del pensamiento positivo, que popularizó la idea de que nuestros pensamientos pueden tener un efecto real, tanto positivo como negativo, en nuestras vidas. Esa idea atrajo la atención de la comunidad médica en 1976, cuando el analista político y editor de revistas Norman Cousins publicó un relato en el New England Journal of Medicine de cómo había utilizado la risa para revertir una enfermedad potencialmente fatal. Cousins también contó su historia en su exitoso libro Anatomía de una enfermedad, publicado unos años más tarde. El médico de Cousins le había diagnosticado un trastorno degenerativo llamado espondilitis anquilosante, una forma de artritis que causa la descomposición del colágeno, las proteínas fibrosas que mantienen unidas las células de nuestro cuerpo, y le había dado solo una probabilidad entre 500 de recuperación. Cousins sufría de un dolor tremendo y tenía tanta dificultad para mover las extremidades que apenas podía darse la vuelta en la cama. Le aparecieron nódulos granulosos debajo de la piel y, en el punto más bajo, la mandíbula casi se le trabó. Convencido de que un estado emocional negativo persistente había contribuido a su enfermedad, decidió que era igualmente posible que un estado emocional más positivo pudiera revertir el daño. Mientras seguía consultando a su médico, Cousins comenzó un régimen de dosis masivas de vitamina C y películas de los hermanos Marx, así como otras películas y programas de humor. Descubrió que 10 minutos de risa cordial le proporcionaban 2 horas de sueño sin dolor. Al final, se recuperó por completo. Cousins, sencillamente, se rió hasta recuperarse. ¿Cómo? Aunque los científicos de la época no tenían forma de comprender o explicar una recuperación tan milagrosa, las investigaciones actuales nos dicen que es probable que los procesos epigenéticos estuvieran en juego. El cambio de actitud de Cousins modificó la química de su cuerpo, lo que alteró su estado interno, lo que le permitió programar nuevos genes de nuevas maneras, simplemente redujo, o desactivó, los genes que causaban su enfermedad y aumentó, o activó, los genes responsables de su recuperación. En los próximos capítulos entraré en más detalles sobre la activación y desactivación de genes. Muchos años después, una investigación de la doctora Keiko Hayashi, de la Universidad de Tsukuba en Japón, demostró lo mismo. En el estudio de Hayashi, los pacientes diabéticos que vieron un programa de comedia de 1 hora de duración aumentaron un total de 39 genes, 14 de los cuales estaban relacionados con la actividad de las células asesinas naturales.
Si bien ninguno de estos genes estaba directamente involucrado en la regulación de la glucosa en sangre, los niveles de glucosa en sangre de los pacientes estaban mejor controlados que después de escuchar una conferencia sobre salud diabética en un día diferente. Los investigadores supusieron que la risa influye en muchos genes relacionados con la respuesta inmunológica, lo que a su vez contribuyó a un mejor control de la glucosa. La emoción elevada, desencadenada por los cerebros de los pacientes, activó las variaciones genéticas, que activaron las células asesinas naturales y también mejoraron de alguna manera su respuesta a la glucosa, probablemente además de muchos otros efectos beneficiosos. Como dijo Kassen sobre los placebos en 1979, el proceso funciona no por ninguna magia en la pastilla, sino porque el cuerpo humano es su mejor boticario y porque las recetas más exitosas son las que elabora el propio cuerpo. Inspirado por la experiencia de Kassens, y con la medicina alternativa y la medicina mente-cuerpo en pleno auge, el cirujano de la Universidad de Yale Bernie Siegel comenzó a estudiar por qué algunos de sus pacientes de cáncer con pocas probabilidades de sobrevivir, mientras que otros con mejores probabilidades de morir. El trabajo de Siegel definió a los sobrevivientes del cáncer en gran medida como aquellos que tenían un espíritu luchador y enérgico, y concluyó que no había enfermedades incurables, solo pacientes incurables. Siegel también comenzó a escribir sobre la esperanza como una poderosa fuerza para la curación y sobre el amor incondicional, con la farmacia natural de elixires que proporciona, como el estimulante más poderoso del sistema inmunológico. Los investigadores supusieron que la risa influye en muchos genes relacionados con la respuesta inmunitaria, lo que a su vez contribuía a un mejor control de la glucosa. La emoción elevada, desencadenada por los cerebros de los pacientes, activaba las variaciones genéticas, que activaban las células asesinas naturales y también mejoraban de algún modo su respuesta a la glucosa, probablemente además de muchos otros efectos beneficiosos. Como dijo Kassen sobre los placebos en 1979, el proceso funciona no por ninguna magia en la pastilla, sino porque el cuerpo humano es su mejor boticario y porque las recetas más exitosas las llena el propio cuerpo. Inspirado por la experiencia de Kassens, y con la medicina alternativa y la medicina mente-cuerpo en pleno auge, el cirujano de la Universidad de Yale Bernie Siegel comenzó a estudiar por qué algunos de sus pacientes de cáncer con pocas probabilidades de sobrevivir, mientras que otros con mejores probabilidades de morir. El trabajo de Siegel definía a los sobrevivientes del cáncer en gran medida como aquellos que tenían un espíritu luchador y combativo, y concluyó que no había enfermedades incurables, solo pacientes incurables. Siegel también comenzó a escribir sobre la esperanza como una poderosa fuerza de curación y sobre el amor incondicional, con la farmacia natural de elixires que proporciona, como el estimulante más poderoso del sistema inmunológico. Los investigadores supusieron que la risa influye en muchos genes relacionados con la respuesta inmunitaria, lo que a su vez contribuía a un mejor control de la glucosa. La emoción elevada, desencadenada por los cerebros de los pacientes, activaba las variaciones genéticas, que activaban las células asesinas naturales y también mejoraban de algún modo su respuesta a la glucosa, probablemente además de muchos otros efectos beneficiosos. Como dijo Kassen sobre los placebos en 1979, el proceso funciona no por ninguna magia en la pastilla, sino porque el cuerpo humano es su mejor boticario y porque las recetas más exitosas las llena el propio cuerpo. Inspirado por la experiencia de Kassens, y con la medicina alternativa y la medicina mente-cuerpo en pleno auge, el cirujano de la Universidad de Yale Bernie Siegel comenzó a estudiar por qué algunos de sus pacientes de cáncer con pocas probabilidades de sobrevivir, mientras que otros con mejores probabilidades de morir. El trabajo de Siegel definía a los sobrevivientes del cáncer en gran medida como aquellos que tenían un espíritu luchador y combativo, y concluyó que no había enfermedades incurables, solo pacientes incurables. Siegel también comenzó a escribir sobre la esperanza como una poderosa fuerza de curación y sobre el amor incondicional, con la farmacia natural de elixires que proporciona, como el estimulante más poderoso del sistema inmunológico. La profusión de nuevos antidepresivos que aparecieron a finales de los años 1980 y principios de los 1990 encendería una controversia que, en última instancia, aunque no de inmediato, aumentaría el respeto por el poder de los placebos. Al investigar un metaanálisis de 1998 de estudios publicados sobre fármacos antidepresivos, el psicólogo Irving Kirsch, Ph.D., entonces en la Universidad de Connecticut, se sorprendió al descubrir que en 19 ensayos clínicos aleatorios y doble ciego en los que participaron más de 2.300 pacientes, la mayor parte de la mejora no se debía a los medicamentos antidepresivos, sino al placebo.
Kirch utilizó entonces la Ley de Libertad de Información para obtener acceso a los datos de los ensayos clínicos no publicados de los fabricantes de fármacos, que por ley debían notificarse a la Administración de Alimentos y Medicamentos. Kirch y sus colegas realizaron un segundo metaanálisis, esta vez sobre los 35 ensayos clínicos realizados para 4 de los 6 antidepresivos más recetados aprobados entre 1987 y 1999. Ahora, al examinar los datos de más de 5.000 pacientes, los investigadores descubrieron de nuevo que los placebos funcionaban tan bien como los populares antidepresivos Prozac, Effexor, Zerzone y Paxil en un impresionante 81% de los casos. En la mayoría de los casos restantes en los que el fármaco sí funcionó mejor, el beneficio fue tan pequeño que no fue estadísticamente significativo. Solo en los pacientes con depresión grave los fármacos recetados fueron claramente mejores que el placebo. No es sorprendente que el estudio de Kirch causara un gran revuelo, aunque muchos investigadores parecían bastante dispuestos a tirar el bebé placebo junto con el agua de la bañera. Aunque la mayor parte del alboroto se centró en el hecho de que estos fármacos no eran mejores que el placebo, los pacientes de los ensayos, de hecho, mejoraron con los antidepresivos. Los fármacos funcionaron, pero los pacientes que tomaron placebos también mejoraron. En lugar de considerar el trabajo de Kirch como una prueba de que los antidepresivos fracasaban, algunos investigadores optaron por ver el vaso medio lleno y señalaron los datos como prueba de que los placebos sí tenían éxito. Después de todo, los ensayos proporcionaron una prueba sorprendente de que pensar que se puede mejorar de la depresión puede curarla tan bien como tomar un medicamento. Las personas del estudio que mejoraron con placebos en realidad estaban fabricando sus propios antidepresivos naturales, al igual que los pacientes de Levine en los años 70 a los que se les extrajeron las muelas del juicio fabricaban sus propios analgésicos naturales. Lo que Kirch había sacado a la luz era más evidencia de que nuestros cuerpos tienen una inteligencia innata que les permite ofrecernos una variedad química de compuestos curativos naturales. Curiosamente, el porcentaje de personas que mejoran mientras toman placebos en los ensayos sobre la depresión ha aumentado con el tiempo, al igual que la respuesta a la medicación activa. Algunos investigadores han sugerido que esto se debe a que el público tiene mayores expectativas respecto de los medicamentos antidepresivos, lo que a su vez hace que los placebos sean más eficaces en estos ensayos a ciegas. Era solo cuestión de tiempo que los neurocientíficos empezaran a utilizar sofisticados escáneres cerebrales para estudiar con detalle lo que ocurre neuroquímicamente cuando se administra un placebo. Un ejemplo es el estudio de 2001 sobre pacientes de Parkinson que recuperaron sus habilidades motoras tras recibir solo una inyección de solución salina que creyeron que era medicación, descrita en el capítulo 1. El investigador italiano Fabrizio Benedetti, MD, PhD, pionero en la investigación con placebo, realizó un estudio similar sobre Parkinson unos años más tarde. Por primera vez, pudo demostrar el efecto de un placebo sobre neuronas individuales. Sus estudios exploraron no solo la neurobiología de la expectativa, como en el caso de los pacientes de Parkinson, sino también la neurobiología que funciona con el condicionamiento clásico, lo que había podido vislumbrar años antes con sus ratas de laboratorio con náuseas. En un experimento, Benedetti administró a los sujetos del estudio el fármaco sumatriptan para estimular la hormona del crecimiento e inhibir la secreción de cortisol, y luego, sin que los pacientes lo supieran, reemplazó el fármaco por un placebo. Descubrió que los escáneres cerebrales de los pacientes seguían iluminándose en los mismos lugares que cuando recibían sumatriptan. Esto era una prueba de que el cerebro estaba produciendo efectivamente la misma sustancia, en este caso, la hormona del crecimiento, por sí solo. Se vio que lo mismo era cierto para otras combinaciones de medicamentos y placebo. Las sustancias químicas producidas en el cerebro seguían de cerca las que los sujetos recibieron inicialmente a través de medicamentos que se les administraron para tratar trastornos del sistema inmunológico, trastornos motores y depresión. De hecho, Benedetti incluso demostró que los placebos causaban los mismos efectos secundarios que los medicamentos. Por ejemplo, en un estudio con placebo que utilizó narcóticos, los sujetos sufrieron los mismos efectos secundarios de respiración lenta y superficial cuando tomaron el placebo, porque el efecto placebo imitaba de manera muy cercana los efectos fisiológicos del medicamento. A decir verdad, nuestros cuerpos son capaces de crear una gran cantidad de sustancias químicas biológicas que pueden curarnos, protegernos del dolor, ayudarnos a dormir profundamente, mejorar nuestro sistema inmunológico, hacernos sentir placer e incluso animarnos a enamorarnos. Pensemos en esto por un momento.
Si un gen en particular ya se expresó de modo que producimos esas sustancias químicas específicas en un momento de nuestras vidas, pero luego dejamos de producirlas debido a algún tipo de estrés o enfermedad que desactivó ese gen, tal vez sea posible que lo activemos de nuevo, porque nuestros cuerpos ya saben cómo hacerlo por experiencias anteriores. Estén atentos a las investigaciones que lo demuestren. Así que comencemos a ver cómo sucede esto. La investigación neurológica muestra algo verdaderamente notable. Si una persona sigue tomando la misma sustancia, su cerebro sigue activando los mismos circuitos de la misma manera, en efecto, memorizando lo que hace la sustancia. La persona puede condicionarse fácilmente al efecto de una píldora o inyección en particular al asociarla con un cambio interno familiar de una experiencia pasada. Debido a este tipo de condicionamiento, cuando la persona toma un placebo, se activan los mismos circuitos integrados que cuando tomó el fármaco. Una memoria asociativa desencadena un programa subconsciente que establece una conexión entre la píldora o la inyección y el cambio hormonal en el cuerpo, y luego el programa envía automáticamente una señal al cuerpo para que produzca las sustancias químicas relacionadas que se encuentran en el fármaco. ¿No es asombroso? La investigación de Benedetti también deja muy claro otro punto. Los diferentes tipos de tratamientos con placebo funcionan mejor con diferentes objetivos. Por ejemplo, en el estudio del sumatriptán, las sugerencias verbales iniciales de que el placebo funcionaría no tuvieron ningún efecto sobre la producción de la hormona del crecimiento. Para utilizar placebos para provocar respuestas fisiológicas inconscientes mediante la memoria asociativa, como secretar hormonas o alterar el funcionamiento del sistema inmunológico, el condicionamiento produce resultados, mientras que para utilizar placebos para cambiar respuestas más conscientes, como aliviar el dolor o disminuir la depresión, funciona una simple sugerencia o una expectativa. De modo que no hay una sola respuesta placebo, insistió Benedetti, sino varias. Un sorprendente giro en la investigación sobre placebo se produjo en 2010 en un estudio piloto dirigido por Ted Kaptchuk, DOM de Harvard, que demostró que los placebos funcionaban incluso cuando las personas sabían que estaban tomando un placebo. En el estudio, Kaptchuk y sus colegas dieron a 40 pacientes con síndrome del intestino irritable, SI, un placebo. Cada paciente recibió un frasco claramente etiquetado como pastillas de placebo y se les dijo que contenía pastillas de placebo hechas de una sustancia inerte, como pastillas de azúcar, que han demostrado en estudios clínicos que producen una mejora significativa en los síntomas del SI a través de procesos de autocuración mente-cuerpo. Un segundo grupo de 40 pacientes con SI, que no recibieron pastillas, sirvió como grupo de control. Después de 3 semanas, el grupo que tomó los placebos informó de un alivio de los síntomas 2 veces mayor que el grupo que no recibió tratamiento, una diferencia que Kaptchuk señaló que es comparable al rendimiento de los mejores medicamentos reales para el SI. A estos pacientes no se les había engañado para que se curaran a sí mismos. Las mujeres sabían perfectamente que no estaban recibiendo ningún medicamento, pero, tras escuchar la sugerencia de que los placebos podían aliviar sus síntomas y creer en un resultado independiente de la causa, sus cuerpos se vieron influenciados para que así fuera. Mientras tanto, una serie de estudios paralelos que examinan el efecto de la actitud, las percepciones y las creencias están marcando la pauta en la investigación actual sobre la relación mente-cuerpo, y demuestran que incluso algo tan aparentemente concreto como el beneficio físico del ejercicio puede verse afectado por las creencias. Un estudio realizado en 2007 en Harvard por las psicólogas Alia Crum, PhD, y Ellen Langer, PhD, en el que participaron 84 camareras de hotel es un ejemplo perfecto. Al comienzo del estudio, ninguna de las camareras sabía que el trabajo rutinario que realizaban en sus puestos excedía la recomendación del Director General de Servicios Sanitarios sobre una cantidad saludable de ejercicio diario, 30 minutos. De hecho, el 67% de las mujeres dijo a los investigadores que no hacía ejercicio regularmente, y el 37% dijo que no hacía ningún ejercicio. Después de esta evaluación inicial, Crum y Langer dividieron a las camareras en 2 grupos. Explicaron al primer grupo cómo su actividad se relacionaba con la cantidad de calorías que quemaban y dijeron a las mucamas que con solo hacer su trabajo, hacían ejercicio más que suficiente. No dieron esa información al segundo grupo, que trabajaba en hoteles diferentes al primer grupo y, por lo tanto, no se beneficiarían de las conversaciones con las otras mucamas. Un mes después, los investigadores descubrieron que el primer grupo perdió una media de 2 libras, redujo su porcentaje de grasa corporal y redujo su presión arterial sistólica en una media de 10 puntos,
a pesar de que no habían realizado ningún ejercicio adicional fuera del trabajo ni habían cambiado sus hábitos alimenticios de ninguna manera. El otro grupo, que hacía el mismo trabajo que el primero, permaneció prácticamente sin cambios. Esto se hizo eco de una investigación similar realizada anteriormente en Quebec, donde un grupo de 48 adultos jóvenes participó en un programa de ejercicio aeróbico de 10 semanas, asistiendo a 3 sesiones de ejercicio de 90 minutos por semana. El grupo se dividió en dos. Los instructores explicaron a la primera mitad, los sujetos de prueba, que el estudio estaba diseñado específicamente para mejorar tanto su capacidad aeróbica como su bienestar psicológico. A la segunda mitad, que sirvió como grupo de control, solo le mencionaron los beneficios físicos del ejercicio aeróbico. Al final de las 10 semanas, los investigadores descubrieron que ambos grupos habían aumentado su capacidad aeróbica, pero solo los sujetos de prueba, no los de control, recibieron también un importante impulso en la autoestima, una medida del bienestar. Como demuestran estos estudios, nuestra conciencia por sí sola puede tener un efecto físico importante en nuestro cuerpo y nuestra salud. Lo que aprendemos, el lenguaje que se utiliza para definir lo que experimentaremos y cómo asignamos significado a las explicaciones que se nos ofrecen afectan a nuestra intención, y cuando ponemos una mayor intención detrás de lo que estamos haciendo, naturalmente obtenemos mejores resultados. En resumen, cuanto más aprendemos sobre el qué y el por qué, más fácil y eficaz se vuelve el cómo. Mi esperanza es que este libro haga lo mismo por ti. Cuanto más sepas lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo, mejores resultados obtendrás. También asignamos significado a factores más sutiles, como el color de la medicina que tomamos y la cantidad de pastillas que ingerimos, como se muestra en un estudio más antiguo pero clásico de la Universidad de Cincinnati. En este estudio, los investigadores dieron a 57 estudiantes de medicina 1 o 2 cápsulas rosas o azules, todas ellas inertes, aunque se les dijo a los estudiantes que las cápsulas rosas eran estimulantes y las azules sedantes. Los investigadores informaron, 2 cápsulas produjeron cambios más notables que una, y las cápsulas azules se asociaron con más efectos sedantes que las cápsulas rosas. De hecho, los estudiantes calificaron las píldoras azules como 2 veces y media más efectivas como sedantes que las píldoras rosas, aunque todas las píldoras eran placebos. Investigaciones más recientes muestran que las creencias y las percepciones también pueden afectar las puntuaciones en el rendimiento mental en pruebas estandarizadas. En un estudio realizado en Canadá en 2006, 220 estudiantes mujeres leyeron informes de investigación falsos que afirmaban que los hombres tenían una ventaja del 5% sobre las mujeres en el rendimiento en matemáticas. El grupo se dividió en dos. Un grupo leyó que la ventaja se debía a factores genéticos recientemente descubiertos, mientras que el otro grupo leyó que la ventaja era resultado de la forma en que los maestros estereotipan a las niñas y los niños en la escuela primaria. Luego, los sujetos fueron sometidos a un examen de matemáticas. Las mujeres que habían leído que los hombres tenían una ventaja genética obtuvieron calificaciones más bajas que las que habían leído que los hombres tenían una ventaja debido a los estereotipos. En otras palabras, cuando se las preparó para pensar que su desventaja era inevitable, las mujeres se desempeñaron como si realmente tuvieran una desventaja. Se ha documentado un efecto similar con estudiantes afroamericanos, que históricamente han obtenido calificaciones más bajas que los blancos en pruebas de vocabulario, lectura y matemáticas, incluido el Scholastic Aptitude Test, SAT, incluso cuando la clase socioeconómica no es un factor. De hecho, el estudiante negro promedio obtiene puntuaciones inferiores al 70 u 80% de los estudiantes blancos de la misma edad en la mayoría de las pruebas estandarizadas. El psicólogo social de la Universidad de Stanford, Claude Steele, Ph., explica que el culpable es un efecto llamado amenaza de estereotipo. Su investigación muestra que los estudiantes que pertenecen a grupos que han sido estereotipados negativamente obtienen peores resultados cuando creen que sus calificaciones serán evaluadas a la luz de ese estereotipo que cuando no sienten tal presión. En el estudio emblemático de Steele, realizado con el Dr. Joshua Aronson, los investigadores dieron una serie de pruebas de razonamiento verbal a estudiantes de segundo año de Stanford. A algunos de los estudiantes se les dieron instrucciones que preparaban el estereotipo de que los negros obtienen puntuaciones más bajas que los blancos diciendo que el examen que estaban a punto de realizar estaba diseñado para medir su capacidad cognitiva, mientras que a los otros se les dijo que la prueba era simplemente una herramienta de investigación sin importancia. En el grupo en el que se preparó el estereotipo, los negros obtuvieron puntuaciones más bajas que los blancos que tenían puntuaciones similares en el SAT.
Cuando no se preparó el estereotipo, el rendimiento de los negros y los blancos cuyas puntuaciones en el SAT eran similares era el mismo, lo que demuestra que la preparación marcó una diferencia crítica. La preparación es, básicamente, cuando alguien, algún lugar o algo en nuestro entorno, por ejemplo, al realizar un examen, desencadena todo tipo de asociaciones que están programadas en nuestro cerebro, que las personas que califican este examen piensan que los estudiantes negros obtienen puntuaciones más bajas que los blancos. Lo que hace que actuemos de determinadas maneras, sin obtener las mismas puntuaciones, sin ser conscientes de lo que estamos haciendo. Se llama preparación, porque funciona igual que la preparación de una bomba. Es necesario que ya haya agua en el sistema de bombeo para poder extraer más agua de él. Por lo tanto, en este ejemplo, la idea o creencia de que los demás esperan que los estudiantes negros obtengan puntuaciones más bajas que los blancos es como el agua que ya está en el sistema, está ahí todo el tiempo. Cuando haces algo para estimular el sistema, agarrar la bomba de agua o hacer un examen, estás provocando todos esos pensamientos, comportamientos o emociones relacionados, y produces exactamente lo que estaba esperando salir del sistema todo el tiempo, ya sea agua, en el caso de una bomba, o calificaciones más bajas en un examen, si se trata de un examen. Piensa en esto por un momento. La mayoría de los comportamientos automáticos que provoca el priming son producidos por una programación inconsciente o subconsciente, que, en su mayor parte, ocurre detrás de escena de nuestra conciencia. ¿Estamos, entonces, preparados para comportarnos inconscientemente todo el día, sin que siquiera lo sepamos? Steel replicó este efecto también con otros grupos estereotipados. Cuando Steel hizo un examen de matemáticas a un grupo de hombres blancos y asiáticos que eran fuertes en matemáticas, los hombres blancos del grupo a los que se les dijo que los asiáticos obtienen un rendimiento ligeramente mejor que los blancos en el examen de hecho no obtuvieron tan buenos resultados como los hombres blancos del grupo de control a los que no se les dijo eso. Los experimentos de Steel con estudiantes de matemáticas femeninas fuertes mostraron resultados similares. Nuevamente, cuando la expectativa inconsciente de los estudiantes era que obtendrían una puntuación más baja, de hecho, lo hicieron. El significado más amplio de la investigación de Steel es, entonces, bastante profundo, lo que estamos condicionados a creer sobre nosotros mismos y lo que estamos programados para pensar que otras personas piensan sobre nosotros afecta nuestro desempeño, incluido nuestro éxito. Lo mismo sucede con los placebos. Lo que estamos condicionados a creer que sucederá cuando tomamos una pastilla y lo que creemos que todos a nuestro alrededor, incluidos nuestros médicos, esperan que suceda cuando lo hacemos afecta la forma en que nuestros cuerpos responden a la pastilla. Podría ser que muchos medicamentos o incluso cirugías funcionen mejor porque estamos constantemente preparados, educados y condicionados para creer en sus efectos, cuando si no fuera por el efecto placebo, esos medicamentos podrían no funcionar tan bien o no funcionar en absoluto. Dos estudios recientes de la Universidad de Toledo arrojan quizá la mejor luz sobre cómo la mente por sí sola puede determinar lo que alguien percibe y experimenta. Para cada estudio, los investigadores dividieron a un grupo de voluntarios sanos en dos categorías, optimistas y pesimistas, según cómo respondieron los voluntarios a las preguntas de un cuestionario de diagnóstico. En el primer estudio, les dieron a los sujetos un placebo, pero les dijeron que era un fármaco que les haría sentir mal. Los pesimistas tuvieron una reacción negativa más fuerte a la pastilla que los optimistas. En el segundo estudio, los investigadores también les dieron a los sujetos un placebo, pero les dijeron que les ayudaría a dormir mejor. Los optimistas informaron de que dormían mucho mejor que los pesimistas. Así pues, los optimistas eran más propensos a responder positivamente a una sugerencia de que algo les haría sentir mejor, porque estaban preparados para esperar el mejor escenario futuro. Y los pesimistas eran más propensos a responder negativamente a una sugerencia de que algo les haría sentir peor, porque consciente o inconscientemente esperaban el peor resultado posible. Es como si los optimistas fabricaran inconscientemente las sustancias químicas específicas que les ayudan a dormir, mientras que los pesimistas fabricaran inconscientemente una farmacia de sustancias que les hacen sentir mal. En otras palabras, en exactamente el mismo entorno, quienes tienen una mentalidad positiva tienden a crear situaciones positivas, mientras que quienes tienen una mentalidad negativa tienden a crear situaciones negativas. Este es el milagro de nuestra propia ingeniería biológica individual y de libre albedrío. Si bien no podemos saber exactamente cuántas curaciones médicas se deben al efecto placebo, el artículo de Biche de 1955, mencionado anteriormente en este capítulo, afirmaba que la cifra era del 35%,
pero las investigaciones modernas muestran que puede oscilar entre el 10 y el 100%. La cifra total es sin duda extremadamente significativa. Dado eso, tenemos que preguntarnos, ¿qué porcentaje de enfermedades y dolencias se deben a los efectos de los pensamientos negativos en el nocebo? Teniendo en cuenta que las últimas investigaciones científicas en psicología estiman que aproximadamente el 70% de nuestros pensamientos son negativos y redundantes, la cantidad de enfermedades nocebo creadas inconscientemente puede ser impresionante, ciertamente mucho mayor de lo que creemos. Esta idea tiene mucho sentido, dado que muchas afecciones mentales, físicas y emocionales parecen surgir de la nada. Aunque pueda parecer increíble que tu mente pueda ser tan poderosa, la investigación de las últimas décadas señala claramente algunas verdades empoderadoras. Lo que piensas es lo que experimentas, y cuando se trata de tu salud, eso es posible gracias a la asombrosa farmacopea que tienes dentro de tu cuerpo, que se alinea automática y exquisitamente con tus pensamientos. Este dispensario milagroso activa moléculas curativas naturales que ya existen en el cuerpo y libera diferentes compuestos diseñados para producir distintos efectos en diversas circunstancias. Por supuesto, esto plantea la pregunta, ¿cómo lo hacemos? Los capítulos siguientes explicarán cómo se desarrolla todo esto a nivel biológico, por lo tanto, cómo se puede aplicar esta capacidad innata para crear consciente e intencionalmente la salud y la vida que desea experimentar.